Dicen que la revancha es un plato que se sirve frío, pero nadie, absolutamente nadie en la historia de la literatura, la ha preparado con tanta paciencia y maestría como Edmundo Dantes. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de un hombre que entró en la oscuridad, siendo un joven inocente, y salió de ella convertido en una fuerza imparable. Esta es la épica historia de El Conde de Montecristo, la obra maestra de Alejandro Dumas. Todo comienza en la vibrante Marsella de 1815. Imaginen a un joven llamado Edmundo Dantes. Lo tiene todo para ser feliz. Es un marinero excepcional, a punto de ser nombrado capitán de su propio barco. Y lo más importante, está a punto de casarse con el amor de su vida, la bellísima Mercedes. Su futuro parece brillante. Es la viva imagen del éxito y la felicidad. Pero, como bien sabemos, la luz a veces atrae a las sombras. La felicidad de Edmundo despierta la envidia más peligrosa. 3 hombres, consumidos por sus propios demonios, conspiran contra él. En primero, Danglars, su compañero de tripulación, carcomido por los celos profesionales. Luego está Fernand Mondego, quien está obsesionado con Mercedes y no soporta verla feliz con otro. Y finalmente, Caderos, un vecino oportunista que se deja llevar por la corriente del mal. Juntos, en una taberna oscura, redactan una carta anónima, una mentira cruel, acusando a Dantes de ser un traidor, un agente bonapartista en contra del rey. El día más feliz de su vida se convierte en su peor pesadilla. Justo en medio de la celebración de su compromiso, los guardias irrumpen y lo arrestan. Edmundo, confundido y sin entender nada, es llevado ante el ambicioso fiscal del rey, Gerard de Villefort. Al principio, Villefort se da cuenta de que todo es un malentendido. Ve la inocencia en los ojos del joven marinero y está a punto de liberarlo. Pero entonces, el destino juega su carta más cruel. Al leer la carta de acusación, Villefort descubre que el destinatario de la supuesta traición no es otro que su propio padre, un conocido bonapartista. Para proteger su carrera, su reputación y su futuro, Villefort toma una decisión terrible. En lugar de hacer justicia, quema la evidencia y condena a un hombre inocente a la peor de las sentencias. Envía a Edmundo Dantes a la prisión más temida de Francia, el legendario castillo de Ef, una fortaleza inexpugnable en medio del mar, de la que nadie ha escapado jamás. Sin juicio, sin explicaciones, sin esperanza, Edmundo es arrojado a una mazmorra fría y oscura. Pasa 14 años en esa roca, 14 años de soledad absoluta, de desesperación y de preguntas sin respuesta. El joven optimista se va apagando. La tristeza y la locura casi acaban con él. Pero un día, cuando ya casi ha perdido toda esperanza, escucha un ruido, un rasguño en la pared. Es otro prisionero, el abate Faría, un anciano sabio que lleva años cavando un túnel. Este encuentro lo cambia todo. Faría se convierte en el padre, mentor y amigo que Edmundo nunca tuvo. Le enseña todo lo que sabe en idiomas, historia, economía, ciencia, filosofía e incluso el arte del combate. Transforma al marinero inculto en un hombre de mundo, en un intelectual formidable. Faría le ayuda a conectar los puntos, a entender quiénes lo traicionaron y por qué. Y justo antes de morir, como último regalo, le revela el secreto de un tesoro legendario, una fortuna inimaginable escondida en la desierta isla de Montecristo. La fuga de Dantes es una de las escenas más icónicas de la literatura. Cuando el abate Faría muere, Edmundo toma una decisión audaz. Se mete en el saco funerario destinado a su amigo, y los guardias, sin saberlo, lo arrojan al mar desde lo alto de los acantilados. Sobrevive de milagro a la caída y a las aguas heladas. Nada hasta una isla cercana. Es rescatado por contrabandistas y finalmente llega a Montecristo. Allí,
siguiendo las indicaciones del abate, encuentra el tesoro. Una fortuna que lo convierte en uno de los hombres más ricos del planeta. En ese momento, Edmundo Dantes muere para siempre. De sus cenizas renace una nueva figura, inmensamente rico, culto, enigmático y movido por un único propósito. Ahora es el conde de Montecristo y su objetivo es simple: regresar a París y administrar una justicia fría y calculada contra aquellos que le robaron su vida, su amor y su futuro. Años después, el conde de Montecristo hace su gran entrada en la alta sociedad parisina. Es la sensación del momento. Su exotismo, su riqueza sin límites y su aire de misterio fascinan a todos. Nadie, absolutamente nadie, reconoce al humilde marinero de Marsella en este aristócrata sofisticado y poderoso. Sus enemigos, mientras tanto, han prosperado sobre los cimientos de su traición. Danglars se ha convertido en el banquero más rico y respetado de París-Saint-Fernand, ahora conocido como el conde de Morcerf. Es un general condecorado, un par de Francia, y está casado con Mercedes, con quien tiene un hijo. Y Villefort es el fiscal general, el hombre más poderoso del sistema judicial francés, el símbolo de la ley y el orden. Pero el conde ha tenido más de una década para planificar su venganza, y su plan es una obra de arte de la manipulación psicológica. No usará la violencia directa. En su lugar, explotará las debilidades y los pecados de cada uno de sus enemigos, haciendo que sus propios mundos se derrumben sobre ellos. Para Danglars, cuya vida gira en torno al dinero, el conde orquesta una serie de maniobras financieras brillantes. Le da información falsa, lo lleva a hacer inversiones catastróficas y poco a poco drena su fortuna hasta dejarlo en la bancarrota total. Danglars, que lo tenía todo, termina huyendo de París sin un céntimo, experimentando en carne propia el hambre y la desesperación. Para Fernand, que construyó su vida sobre un falso honor y una reputación manchada de sangre, el conde prepara una humillación pública. Filtra a la prensa la verdad sobre su carrera, tan como traicionó a sus aliados en la guerra para amasar su fortuna. Su nombre queda deshonrado, el ejército le da la espalda y su propia familia, incluyendo a Mercedes y a su hijo Albert, lo abandona al descubrir la verdad. Consumido por la vergüenza, Fernand encuentra un final trágico a manos de su propia desesperación. El castigo para Villefort, el hombre de ley que pervirtió la justicia, es el más personal y devastador. El conde no solo revela su crimen contra Dantes, sino que también desentierra otros secretos oscuros de su pasado familiar, incluyendo un hijo ilegítimo que Villefort creía muerto. Esta revelación desencadena una serie de eventos terribles dentro de su hogar, que culminan en la muerte de su esposa y su hijo menor. Al final, el hombre que representaba la ley y la razón pierde por completo la cordura, enfrentándose a los fantasmas de todos sus pecados. Sin embargo, la venganza del conde no está exenta de consecuencias. En su implacable búsqueda de justicia, se da cuenta de que ha ido demasiado lejos cuando su plan causa indirectamente la muerte de un niño inocente, el hijo de Villefort. En ese momento, el conde de Montecristo comprende una verdad terrible. Al erigirse como juez y verdugo, se ha convertido en un monstruo similar a aquellos a los que castigaba. Su corazón, antes lleno de amor, ahora está oscurecido por el odio. Al final de su viaje, Montecristo encuentra la fuerza para perdonar a Danglars, el último de sus enemigos. Se encuentra con Mercedes una última vez, en una escena agridulce, donde ambos aceptan que el pasado no puede recuperarse y que sus caminos deben separarse para siempre. Edmundo deja una parte de su inmensa fortuna a la nueva generación, a los jóvenes inocentes que no tuvieron la culpa de los pecados de sus padres, y parte hacia un nuevo horizonte. Nos deja una carta con la lección final que le costó toda una vida aprender, resumiendo toda la sabiduría humana en solo 2 palabras: confiar y esperar. El conde de Montecristo no es solo una historia de venganza, es una profunda reflexión sobre la justicia,
el perdón y el peligro del poder absoluto. Nos enseña que, a veces, la verdadera libertad no se encuentra en el castigo, sino en la capacidad de dejar ir el pasado y seguir adelante. Gracias por acompañarme en este increíble viaje. Si te gustan las grandes historias de la literatura, no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte nuestros próximos análisis. Nos vemos en el próximo video.